Mi nombre es Leila Franato, soy licenciada en Ciencias Físicas y estoy haciendo el doctorado de Ciencias Aplicadas y en Ingeniería en la UNSAM, que es donde trabajo. Y el tema de hoy es inferencia causal en modelos bayesianos. En particular, la hoja de ruta, digamos, del día de hoy es empezar a darle como una teoría de lo que son las estructuras confundidoras, después una breve introducción del algoritmo de confounder, muy breve, una aplicación a la base de datos estudiantiles, que es con la que trabajé, y finalmente tenemos un rato de notebooks, que eso ya está en el Drive, así que en el mismo que compartieron ayer. A modo de repaso, porque vamos a hacer referencia a esto, la regla de Bayes que introdujo ayer Gustavo, ¿no? Tenemos la regla del producto de probabilidades, donde la probabilidad conjunta se puede descomponer en la probabilidad marginal de una variable respecto de la otra, en el primer renglón de probabilidad de y respecto a x, por la probabilidad total de x. De esa regla del producto viene la regla de Bayes, simplemente igualando el lado derecho de las ecuaciones y pasando la probabilidad de x dividiendo. Y como este denominador no depende de la variable y, es una constante de normalización. Así que a veces se ve simplemente como una proporción. Eso, bueno, básico. Vamos a hablar un poco de DAX, ¿sí? Estos gráficos acíclicos dirigidos. Este es el más simple, o sea, uno como muy simple. Lo que tenemos es una variable aleatoria representada con su círculo. Está sombreado porque eso es lo que estamos observando. Si hablo muy rápido, muy lento, si esto ya es sabido, me avisan. Bien, sí, yo digo muy lento como para que la chance, pero siempre es muy rápido. Me conozco. Bien. Más locución, más plurinacional. Ok. Bueno, tenemos la variable aleatoria. Está observada, por eso está sombreada. Y como son 8.000 iteraciones, por ejemplo, eso es el n representado en la caja, ¿sí? Esa variable aleatoria tiene dos parámetros que se dirigen hacia ella, que son el mu y el sigma. O sea, esencialmente simula un experimento de 8.000 puntos con una normal media 5, sigma 4. ¿Sí? Entonces, tenemos una función prior, o sea, qué conocimientos creo tener yo de ese mu y sigma, una verosimilitud de x dados esos parámetros, y la idea es obtener una distribución posterior, ¿sí? Tomás va a dar después una super introducción de PyNC, pero a modo base, cuando yo digo corremos los modelos y obtenemos las distribuciones, lo que hacemos es plantear las distribuciones priors. Esto es súper poca información, o sea, fíjense que el parámetro mu es una normal 0,100, es muy poco informativo, y el sigma es una uniforme, también 0,100. La verosimilitud de esos datos x la planteo como una normal con esos parámetros, y entonces lo que hacemos es explorar el espacio con estas trazas, a partir de las cuales obtenemos una estimación de la distribución posterior de esos dos parámetros. Tenemos entonces un valor estimado con cierta desviación, ¿sí? Eso como modo introductivo, vos después llame si no, pero es que en los notebooks está, entonces como bueno, tienen que tener ahí una breve introducción a esto. Bien, ahora sí a lo nuestro. ¿De qué hablamos cuando decimos inferencia causal? Lo que queremos es relacionar este sistema, ¿sí? Tenemos variables x, que son tratamiento, intervención u observaciones. O sea, de hecho, esto va a depender un poco si tenemos un experimento o si es un estudio observacional, ¿no? O sea, va a ser realmente un tratamiento, una intervención si podemos actuar sobre ella, pero muchas veces los estudios son observacionales y los datos son, bueno, los que hubo. Y queremos ver cómo eso afecta un resultado o outcome. Este sería el DAG más simple. Lo que pasa es que rara vez tenemos solo esa situación. Entonces, acá les introduzco en particular tres de las estructuras confundidoras básicas, que serían el fork o bifurcaciones, ¿sí? Ahora las vamos a ver una a una, el pipe o tuberías, o el del medio, y un collider o colisionadores. Voy a tratar de mantener en español, pero se me van a escapar la nomenclatura en inglés. La idea de inferencia causal es que queremos, o sea, estas estructuras confundidoras, lo que van a hacer es generar una diferencia entre la probabilidad de i dado x, ¿sí? Que es la condicional, versus la probabilidad de i si yo hubiese actuado sobre ese x, ¿no? Los van como a ofuscar la verdadera relación. Entonces tenemos que de alguna manera ser conscientes de esta existencia y controlar o no según corresponda. Entonces, la primera es el fork o bifurcación.
donde tenemos una variable z, que sería como la causa común de x y y, causa porque es a partir de la cual nacen las flechas hacia esas dos variables, y eso lo que va a generar es una asociación entre estas dos variables, y y x. ¿Por qué? Si lo pensamos de una manera generativa, yo genero una variable z y con ella genero también x y y. De hecho, si x y y fuesen la misma expresión, serían como clones salvo algún ruido, ¿no? Entonces, hay una asociación fuerte entre esas variables. Bueno, fuerte no, pero hay una asociación entre esas variables. Si yo solo viese x y y, vería esto y encontraría esa asociación. Acá está puesta la correlación, ¿no? Que no es lo mismo, pero hay una asociación entre las variables. Y lo que tenemos que hacer en este caso es controlar por ese z, ¿no? Estratificar por los valores posibles de z y ver entonces en cada grupo de qué manera se relacionan las variables. Acá lo que tiene es la regresión si fuese sin considerar z y la regresión para el caso de z igual 1 y z igual 0, que cambia cuando lo controlamos. Después está el pipe, que de vuelta tenemos una asociación a priori, que si bien estadísticamente la asociación sería similar, causalmente es distinto. Ahora ya z no es una causa común, sino que es una variable mediadora. Es decir, que la información que tiene x llega ahí a través de esa z. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. Es la misma idea, solo que ahora tenemos que primero generar x, con eso generamos z y con eso generamos y. Acá, para que sea simple, el z está hecho discreto, ¿no? Pero podría ser continuo. En el notebook después están los ejemplos. Lo mismo, tenemos entonces una cierta asociación si lo vemos de manera directa, pero cuando estratificamos por z, logramos separar ese comportamiento. Por último, está el collider o colisionador, que acá es al revés, ¿sí? Tenemos la variable z, que es colisionadora de las dos informaciones de x y. ¿Sí? Sí, o sea, lo que está primero es... ¿Dónde me estás preguntando, perdón? El gráfico, sí. Y contra x. Y el color es z. ¿Sí? Por eso al principio tengo simplemente los datos x contra y. Si no considero las confundidoras, si lo tengo en cuenta, vemos estratificados por los dos valores posibles. Sí. Z no es una normal. Z, pero le puse... A ver. Lo llevé a 0, sí, lo llevé a 0, no sé si... Eso posiblemente haya sido un error de tipeo, pero lo metí en Después está toda esta parte, no vamos a hacer esto en el notebook, pero tienen como una sección preliminar todos los códigos que usé para la charla, así que lo pueden replicar y jugar con las ecuaciones, todo. Bien, entonces, con la colisionadora pasa al revés. A priori, x y y no tienen una asociación, ¿sí? Y es solo cuando yo llego a observar z, o sea, en este caso te generó x por un lado, y por el otro lado, normal 0,1 básica. Y z lo genero en función, por ejemplo, si la suma es mayor que 0, tengo mayor probabilidad de que eso sea 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, vemos que no tenemos tanta correlación entre los datos x versus y, pero si yo fuera a estratificar por z, sí encuentro una relación. ¿Qué pasa? Esto puede pasar mucho si nosotros tenemos unos datos observacionales donde vemos solo un grupo ya. O sea, tenemos un bias de selección ya por ahí, por mismo como es el experimento, el experimento observacional, puede ser que ya estemos en una de estas condiciones. ¿Sí? Entonces hay que ser conscientes de qué es lo que dice nuestro modelo, de qué manera están afectando las variables y cómo las controlamos. Bien. Entonces, en todos estos casos, nosotros lo que queremos ver en realidad es lo que sería de x e y. Yo no los estoy poniendo para simplificar el número de flechas. Lo que está acá marcado es las estructuras confundidoras. Pero entre x y y también hay una flecha, ¿no? Que es la relación causal de hecho que queremos ver. Lo que queremos ver ahora es independizarnos de estos efectos que les mencioné. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si una vez que ustedes generan su modelo, donde generar el modelo es, por ejemplo, dibujar el DAG y establecer qué relación hay entre las variables, el DAG eran estos dibujitos, bueno, hacer una lista de todos los caminos que hay
entre nuestra variable predictora y nuestro outcome, ¿sí? Una vez que tengo esa lista, tengo que fijarme si ese camino está lo que llamamos abierto o cerrado, que tiene que ver con las independencias. Entonces, a menos que yo tenga un colisionador, va a estar abierto. Son caminos donde pueden estar mezclándose comportamientos que tenemos que corregir. Entonces, paso siguiente, si ese camino es un camino trasero, es decir, ingresa hacia mi variable predictora, que sería, por ejemplo, el de for, ¿sí? Ese es un camino que tenemos que cerrar. ¿De qué manera? Bueno, en nuestra lista tenemos que elegir qué variable vamos a ver para cerrarlo. Hasta ahí, más o menos. No sé si el silencio es porque estamos bien o porque estamos en... Bien. Porque ahora viene un poquito... Ahora viene el algoritmo en sí. Entonces, tenemos en estudios observacionales ciertas variables predictoras y el resultado. Lo que pasa es que, en general, existen variables confundidoras, ¿no? Si nosotros tuviésemos la manera de conocer todas y medir todas, estamos en la situación de oráculo, donde es la situación ideal y puedo controlar por todo lo necesario, puedo saber que estoy tranquila con el modelo que se planteó y demás. Esto lo había sacado, bueno, el ejemplo típico de paradoja de Simpson. Es muy raro que estemos en esa situación de oráculo y muchas veces las confundidoras van a ser variables latentes. Son cosas que no vamos a poder medir, ya sea porque experimentalmente, por ética no se puede, porque es muy costoso y no se llegó, porque no están los datos y ya terminó y son esos los datos que tenemos. Entonces, bueno, hay que trabajar, porque digo, yo quiero el efecto causal de X en Y y sin embargo va a haber información que me va a estar llegando por Z que no estoy controlando, ¿no? O sea, este que está acá sería un fork o una bifurcación porque tenemos la confundidora que apunta a mi predictora y mi resultado. Entonces tenemos que controlarlo de alguna forma. No solo eso, sino que, bueno, este sería el modelo naive, donde yo asumo que estamos en el caso más simple, o el completo. No solo eso, sino que, bueno, las covariables suelen ser múltiples y también las confundidoras pueden ser más de una, ¿sí? Para eso hay una alternativa, en particular para bifurcaciones, que es el deconfounder. Sí. El Z podría ser como fuente de ruido, cuestiones así, dependiendo de lo que estás midiendo, ¿no? Claro. Claro, a ver, sí, de alguna manera, pero tendría que ser ruido que te afecta a ambos lados. El ruido está contemplado siempre con ser variables aleatorias, pero sería algo por ahí más del sistema en sí, ¿no? A ver, no sé, O sea, una droga que afecta. ¿Se trata de una sola variable confundidora o varias? O sea, puedes medir de alguna manera la... Perfecto, ese es el tema. Sí, ahora lo vamos a discutir, que es algo que tenemos que chequear porque es, bueno, a priori cuántas digo, y ahí es donde entra tu expertise, o sea, tu expertise en el dominio de estudio y teorías de que hay. Igual hay una parte que es chequear el modelo, justamente. Sí. Sí, porque puede ser, no sé, en un experimento hay condiciones de si tenés tal o cual criterio de salud, entonces tenés este tratamiento y eso te va a afectar de otra forma. Entonces, sí. En algunos casos sabés que sospechás que esta es una y las puedes simplificar. Este algoritmo lo que busca es como sortear esa trampa y conseguir, ahora vamos a ver, sustitutas. Es como, bueno, vos hacé de cuenta que sos la confundidora, en verdad no sé quién sos, pero me servís para terminar de estimar de una manera no sesgada. Sí, está muy buena la pregunta. Iba a eso. Bien, este modelo, ahí tienen en el PowerPoint enlazado el paper. Lo que plantea es, ok, tenemos una situación compleja, lo hacemos en dos pasos. Tenemos por un lado el modelo de factores, que, o sea, el modelo total es todo ese dato, ¿sí? El modelo de factores lo que contempla es únicamente las variables confundidoras que estamos considerando, que decimos, bueno, son K, algún número, alguna cantidad. Y fíjense que todas las variables confundidoras van a más de una de las covariables, van a más de una de las predictoras. Además, o sea, por construcción, las confundidoras también afectan al resultado, pero esta parte todavía no la vamos a considerar. Consideramos solo este lado. Y tenemos unos parámetros W y W2. ¿Eso es porque a orden cero, o sea, sí? Ese modelo, o sea, ¿cómo está escrito ese grafo? Y por el nombre de modelo de factores, eso me hace pensar en análisis factorial de análisis multivariable. Donde tenemos variables latentes que afectan a... Claro. ¿Esas Z también son latentes o son variables que yo podría...? Perfecto, sí. Al principio, la primera diapo, allá lejos. Las que están sombreadas son observadas y las que están sin sombrear son no observadas. No. Son latentes y modelo de factores y modelo de resultados no es único del deconfounder. Okay. Sí, se comparte en general. Me refiero más así, es
una cosa que podría observar es tipo, datos que no tengo, Ujú. o una variable que es qué tan extrovertida es una persona, cómo lo medís. No tenés idea qué es. Ok, puede ser cualquiera. ¿No? Vos teorizás que existe un cierto número de variables que te está afectando tanto tu... Sí, pero no, de hecho no identificás cuáles son. Saqué toda esa parte. ¿Podrías medir o no? Si las podrías medir, hacelo. Bueno, Pero... puede ser una variable latente, Sí, o algo más abstracto, o puede ser variables medibles, que, sí. que por algo no podemos. Pueden ser cualquiera, pero no sabemos en qué situación estamos. Sí, allá atrás hay una pregunta. Me imagino que también puede estar afectando de manera diferente también a cada uno de los... Absolutamente, sí, sí. O sea, ahí entra, perfecto, esos W y W2 te combinan de manera distinta cada variable confundidora con cada una de tus variables predictoras. Entonces, están huyendo, salen, dijeron, acá viene el modelo, vamos a escapar. El modelo, para el modelo de factores, entonces, en la breve introducción que les había hecho, es que vamos a tener el modelo, vamos a tener que hacer inferencia. Tenemos primeramente lo que sería el prior para las confundidoras, que es una normal, con un cierto mu, un sigma, y es igual para todos. La verosimilitud de los datos observados, dadas esas confundidoras que no conocemos, que está expresada, fíjense, el mu de esa verosimilitud depende de z. ¿De qué manera? Familia recontra básica, lineal, cuadrática, o sea, polinomios grado 1 y grado 2. En este caso, se puede hacer con otras, pero en este caso es de esa manera. En el caso lineal, bueno, entra solo W, y en el caso cuadrático, W y W2. ¿Hasta acá? Bien. Esto sigue. Bien, entonces, ¿para qué hacemos esto? Lo que queremos es sostener una distribución posterior de esas confundidoras que no vemos, ¿sí? Y a partir de esa distribución posterior, conseguir estos z sombreritos, que serían las confundidoras sustitutas que te mencionaba antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a ir al modelo de resultados, ¿sí? Donde no miramos estas relaciones, porque ya las contemplamos antes, sino lo que miramos son los efectos que nos interesaban, ¿no? Por un lado, las confundidoras con el outcome, y por otro lado, las covariables con el outcome. Entonces, las confundidoras van a estar con, no sé si se llega a ver de lejos, esto es gamma, y las covariables con beta. El modelo que se plantea acá, bueno, es una probabilidad de las observaciones, dados todos estos, de bueno, beta con X y gamma con Z, con un cierto sigma. ¿Hasta acá vamos? Sí. En este caso, en todo momento estas variables se asumen que son normal y también estacionarias. O sea, ellas no van a cambiar su comportamiento. Sí, o sea, asumimos que en el momento en que lo medimos... Su media y su varianza no se van a fluctuar todo el No. tiempo, o sea, fijo todo el tiempo. Pregunta. Sí. ¿Por qué están en color las zetas en este gráfico de la derecha? Bien, porque lo que hacemos de este lado a este es con la posterior conseguir las sustitutas, entonces ahora sí las podemos meter como si las conociéramos. ¿Ampliás? ¿Sampleo? Sí, sí. O sea, estas sustitutas son sampleando de la posterior. Y entonces las consideras como observables. Las considero como observadas en este caso. Sigo sin saber qué son. Son cosas que veo que es una característica que, o sea, no es que digo, ah, bueno, vos es que si corriste todas las mañanas, no sé qué es. ¿Hay lo que tenés un encuesta, un combustible o una... Sí. o lo agregás en un valor? Acá lo agregamos un valor puntual. Para el parte de modelo, para el parte de chequeo hay un muestreo. ¿El modelo lo planteo antes de ver los datos o después de que ya tengo datos? Antes, los modelos siempre ¿Lo antes. consideras cierto? Claro. El modelo es tu hipótesis de cómo se relacionan este sistema de estudio, ¿no? Como de qué manera están relacionadas las variables. En salud uno trabaja con las variables confusoras, pero las identifica después de que dé los datos. Entonces, Con las variables, aplicando perdón. las estadísticas, ¿Las variables cuál? las confusoras. Sí. Pero uno las identifica después de los datos, hace análisis de datos y ve que hay unas variables que Claro. se pueden considerar confusoras, entonces estratifica o controla por esas variables Sí. después de vistas. Pero ustedes, ustedes miden esas confusoras. ¿Cómo? ¿Ustedes miden esas confusoras, me está Claro, diciendo? por ejemplo, si uno quiere ver el tratamiento de la exposición, Claro. puede que sea diferente entre hombres y mujeres.
Absolutamente. El género tendría Pero que ser eso, una confusora. eso ustedes lo pueden medir. Entonces, claro, uno midió el género, uno le pidió el género al paciente y luego Claro. se da cuenta que hay una interacción allí, entonces separa entre hombres y mujeres y hace el análisis. Sí. Entonces, no sé, el algoritmo haría eso, porque yo identificaría la confusión. No, esto sería para considerar, por ejemplo, vos en realidad nunca estás seguro que mediste todo lo que puedes medir del sistema, ¿no? O sea, en tus modelos... Bueno, brevemente... Ah, bueno, ya está. Un rato, ¿no? Bueno, Estamos ¿querés acá. comer? Brevemente, al menos contarles qué es lo que... Ok, ¿qué es lo que está? Perfecto. ¿Qué es lo que está en los notebooks? Hay dos, o sea, yo acá hice trampa, esto en el Jupyter Notebook, pero es lo mismo en Colab. Y tienen, a ver la carpeta, van a tener esto. Parte 1, el tema de forks, y parte 2 de confounder. En la parte 1 está la sección preliminar, ¿no? Con bifurcación. Ya pues, lo que no sabemos es la cámara está apuntando, asumimos que está grabando. Ok. Con casos de variables discretas, ¿no? Entonces, generación de datos, acá tienen para rellenarlo. Y variables continuas es, o sea, está básicamente el código que usé para generar los gráficos que les mostré. Cosa que si quieren jugar con esto, pueden cambiar las funciones, pueden ver las relaciones, hacer muchos gráficos y demás. Eso lo voy a ocultar porque ya lo discutimos, a menos que alguien tenga una pregunta puntual al respecto. Y si no, en la primera parte lo que hay es... el libro que está muy bueno es el McElrath de Statistical Rethinking. Segunda edición es el capítulo 5 o 6, pero está ahí. Entonces hay una base de datos de divorcios de los estados de Estados Unidos, de los estados de Estados Unidos. Por ejemplo, entonces tenés las tasas de casamiento, las tasas de divorcio y además la edad, la mediana de la edad en la que las personas se casan. Entonces, bueno, a ver si hay algún efecto o no entre ellas. Paren que yo tengo que... Esto no... No sabían dónde le iba a mostrar, dejé todos cosas ahí. Entonces, la base de datos es esta, ¿no? Entonces tenemos, bueno, hay un 20%, tasa de 20 de casamiento, tasa de 12 de divorcio. Para cada estado hay en todos los estados. ¿Qué pasa? Este es el código para plotearlo. Si quieren hacer modelado de datos reales, hay que estandarizar, no sé por qué lo saqué. Lo que vemos es, o sea, si yo no tengo ninguna idea de qué es lo que está pasando, lo primero que hacemos, bueno, es scatter de una variable contra otra, ¿no? Entonces digamos, bueno, divorcio y casamiento, hay una correlación positiva, entonces parece que hay una tendencia uno contra el otro. Divorcio y edad es al revés, y casamiento y edad es al revés. Entonces tenemos esto y bueno, ¿qué manera, qué planteo para relacionarlo? Encontramos que hay una correlación entre la tasa de divorcio y la tasa de casamiento. ¿Será que hay una relación causal? Ahora, lo que vemos, o sea, los gráficos nos hablan de correlaciones, pero el modelo causal tiene que venir, o sea, no es que, bueno, yo veo eso y listo, entonces esta afecta a esta otra. Tiene que venir informado, o sea, lo que decíamos antes, es una hipótesis que se hace de la situación. Para corroborarlo, esta primera parte está hecha con datos sintéticos. Entonces, ¿se ve bien? No se ve nada. Rétenme. ¿Ahí? Bien. Entonces generamos 300 muestras, ¿sí? De, bueno, edades. Vamos a hacer una tasa de casamientos y tasa de divorcios. Fíjense que en este caso ambas dependen de la edad. O sea, el casamiento depende de la edad, ¿sí? Con ese coeficiente -1. Generar las edades, las uso para generar acá la tasa de casamiento. Y el divorcio depende del casamiento y de la edad. Ok, tenemos esas dos. Genero los datos. Entonces, bueno, lo que vemos es que con estos datos sintéticos estamos replicando la forma de los gráficos que teníamos antes, ¿no? Las relaciones que había antes. Pero sabemos exactamente los coeficientes que estamos buscando. Entonces, acá GraphViz y esto de Graph lo que nos hace es graficarnos los modelos. No, los tengo que volver a correr. Los modelos gráficos. Entonces tenemos el modelo generador verdadero es... Tengo la edad que afecta tanto a la tasa de casamiento como a la tasa del divorcio. Y el casamiento afecta al divorcio.
Ahora, yo podría considerar simplemente, bueno, según la edad en la que la gente se casa, se va a divorciar más o menos, ¿no? O según la tasa de casamientos va a haber más o menos divorcios, porque claramente para divorciarme tengo que casarme primero. O puedo considerar, bueno, que ambas afectan a la variable que me interesa. Que esto es lo que yo quiero, ¿no? Como el efecto total de divorcio. Acá, bueno, por eso yo dije, voy a quemar un cachito el tema de PyMC. ¿Qué hacemos acá? Planteamos los modelos, ¿sí? Causales que vimos recién en los DAX. Entonces, este de edad divorcio es eso, es el modelo que estudia cómo afecta la edad al divorcio, a la tasa de salud, a la tasa del divorcio. Planteamos, vamos a ir de abajo para arriba. El divorcio, ¿sí? Es una variable aleatoria normal con mu, que es un A más coeficiente por la edad y un cierto sigma. Y esta es observada, o sea, lo que yo voy a poner acá, esto sería la verosimilitud del divorcio, dado los parámetros que están dentro del mu, sabiendo que yo estoy observando esos datos. ¿Sí? Estoy con PyMC, que es un lenguaje de programación probabilística, escribiendo el DAC que mostré antes. Bien. Disculpa mi ceguera, ¿es por data? ¿Dónde? Acá, sí, por data edad. Bien. Después se puede hacer el modelo de casamiento con divorcio, ¿no? Donde ahora va a ser la misma idea, pero en vez de tener un coeficiente para la edad, tenemos un coeficiente para el casamiento, beta C o BC. ¿Sí? Esto está todo subido ya en el Drive, tienen acceso, pueden correrlo. Y por último, el completo, digamos, ¿no? O sea, controlando por esta variable que teníamos en el medio. Entonces, lo último que están viendo en cada uno de estos modelos, iData, es esta justamente inferencia, son los datos de inferencia. O sea, yo corrí las cadenas, las que les mostré al principio, y ahí tengo las distribuciones. Entonces, corro los... A ver, están. Si corremos los tres modelos, este es rápido. Este lo puedo correr. El otro notebook se los voy a dejar para que lo hagan porque toma su tiempo explorar el espacio de parámetros y con Colab son, sí, 10 minutos, 20 minutos. Así que no. Bueno, fíjense que es rápido. Después, en el otro caso, está optimizado con JAX y demás para que paralice un poco los procesos. Entonces ahí tenemos el primer modelo. Fíjense que tenemos como una constante, el coeficiente de la edad. El segundo modelo, que es una constante, A, el coeficiente de casamiento y el sigma. Y finalmente, la constante, la edad, el casamiento y el sigma. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos con esto? Agarramos todos esos datos de inferencia, ¿sí? Lo de los tres modelos. El forest plot, básicamente lo que nos está graficando es el valor del coeficiente, el valor medio, ¿no? Con el sigma. Y lo que estamos viendo que es, las líneas verticales punteadas son los valores reales. Se los puse. Acá son ese menos 0,5 y ese 1 que hayamos usado para generar los datos. ¿Sí? ¿No? Acá. Cuando generamos los datos sintéticos, acá, dijimos, el divorcio tiene un 1 multiplicando el casamiento y un menos 0,5 multiplicando la edad. Esos son esos BC y BE que queremos encontrar. ¿Sí? Ese es el target real. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? O sea, acá básicamente les estoy mostrando en vivo que sí, que en el fork hay que controlar por la variable confundidora. ¿Por qué? Porque si yo sé que este es mi target real, ¿sí? Fíjense, el verde es el modelo completo. Es donde yo estoy considerando que el divorcio está recibiendo información tanto de la edad como del casamiento. Y la relación causal de esas dos variables que afectan a la tasa del divorcio. El naranja, solo el casamiento afecta al divorcio. Entonces acá arriba no está, porque el naranja no tiene este coeficiente para inferir. Y en cambio, el azul es la edad al divorcio, entonces no tiene el casamiento, aparece solo arriba. ¿Qué pasa? Tanto el azul como el naranja, que son los incompletos, ¿sí? Están sesgados. O sea, están fuera del valor real que yo quiero obtener. ¿Sí? ¿Sí? Ok.
Entonces, este es el primer notebook de como de manera súper controlada para corroborar lo que vimos. Y el segundo, que ya lo tienen con las, ¿cómo se llama? Con las soluciones corridas. O sea, eso ya lo podemos ver. La corrida se las voy a deber porque realmente toma mucho tiempo. ¿Qué hicimos? Importamos los datos abiertos de Scikit-learn de cáncer de mama. O sea, son muestras de tumores mamarios y según la muestra histológica se medían ciertas cosas del núcleo de esas células. Entonces lo que tenemos es, bueno, radio medio, textura medio y demás. Hacemos una observación de los datos y encontramos que el perímetro y el área con el radio son totalmente correlacionados, tiene sentido. Entonces ahí vamos a eliminar el perímetro y el área. O sea, hacemos primero una limpieza. Eso está acá. Entonces saco el perímetro, saco el área. Tengo los datos y tengo en este DFI, es el target. Es si esa muestra cancerígena fue clasificada como maligna o benigna. ¿Sí? Entonces es como el tema de deserción, lo mismo. Bien, se estandarizan los datos, ya cierro, antes quiero explicar la estructura. Y acá es donde empieza, ¿no? El tema de porción de datos. Tengo que hacer el chequeo predictivo. Voy a plantear un cierto modelo de factores, pero yo tengo que hacer un chequeo predictivo. Entonces, de mis datos totales, que es esta matriz X, voy a ocultar, por ejemplo, un 20%. ¿Sí? Entonces, lo que hago es samplear número de filas y número de columnas. Bueno, este otro, listo. Oculto algunos. ¿Qué pasa? Puede llegar a ser que se repitan las coordenadas de esa matriz. Entonces yo pongo 20, va a ser un poquito puede ser que sea un poquito menos de 20. ¿Sí? Tenemos la máscara. Fíjense que en la primera fila, lo que les decía, la primera fila no se oculta nada. La primera fila se oculta todos. En la segunda... No, se oculta, perfecto, no se oculta ninguna. Acá vamos a ocultar esta. Acá vamos a ocultar, ¿sí? ¿Por qué? Porque definimos, acá lo que me decías vos de training y validación, sí, los nombré así porque va. Tenemos que los que veo son uno menos, esta máscara, por eso digo que los que se ocultan son los menos. Y los otros son los que vamos a dejar para hacer el chequeo. Modelado. Puede ser que van a tener que instalar en un Pyro, les dejé acá la línea por las dudas en Colab. Y acá está la máscara, ¿no? El modelo de factores. Tenemos la matriz W, ¿sí? Es una normal, de música, o sea, las condiciones que les dije arriba. Acá lo que hice es como lo tenemos que repetir muchas veces, lo metí en una función para que lo corran con los parámetros. Modelo lineal y en el modelo cuadrático agrego el W2. ¿Está bien? Las dimensiones de la variable latente, las desviaciones estándar, planteo un modelo, planteo el otro y tenemos hermosamente los dos DAX. Ok. Con eso tenemos que hacer, bueno, esto de vuelta, vamos a correr muchas veces, simplemente puse que la parte de la inferencia se realice con una función. Entonces dije, bueno, correme el modelo cuadrático con esto, correme el modelo lineal con esto, y lo vamos repitiendo. Bien, tenemos los dos datos y hay que hacer el chequeo predictivo. Acá está lo que me preguntabas del tema si era al azar o no. Si se repite 20 veces, tenemos las filas y lo que tomamos, acá me van a odiar. O sea, esto lo van a tener que... digerir, sí, es un montón. Pero bueno, les queda el notebook, sí. Sampleamos de la posterior, tanto para el modelo lineal como para el modelo cuadrático. Tengo eso y vamos a generar... Eso sé que se acuerdan la réplica. Yo tengo los que oculté, bueno, vamos a generar los replicados. ¿Sí? Con esos replicados tengo que samplear el W, samplear el Z, lo mismo para el cuadrático. Y tengo, acá, ¿no? A quienes restringo. ¿Bien? Y acá viene la parte de, bueno, tengo que tomar la log probabilidad de uno, la log probabilidad del otro y hacemos esto, después lo hablamos, sí. Chao. La primera parte, perfecto. ¿Sí? Sí, ya. Bien. Cierro. Está todo corrido, tienen todos los gráficos y al final tienen los coeficientes. Te hago una pregunta muy cortita. Sí. Porque hasta ahora todos los ejemplos que vos diste son con variables binarias, digamos. Hay deserción, Sí. de deserción, se divorcia o no se divorcia. Sí. ¿Se puede usar esto mismo para...? Es más fácil todo, o sea, es un paso menos. Acá. Pero vamos a un ejemplo ahora. Hermoso. Sí, vamos a evaluar dos modelos causales alternativos, muy simple, con regresión de altura.
Pero es binaria también en ese caso. Ah, está bueno. No, pero esa es en el modelo de outcome si pones o no una Bernoulli con cierta probabilidad o si simplemente dejas una normal con de la misma estructura que hiciste el de factores. Sí.